Noticias, Arturo Tellez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tramo de noticias y de entrevistas de actualidad, en definitiva, en Más de Uno Asturias, donde nos vamos a fijar en la presentación esta mañana por parte de la plataforma del voluntariado junto a Fundación Alimerca y el Ayuntamiento de Oviedo de una guía para favorecer el voluntariado, con la mirada además puesta en la diana, digamos, entre la gente joven. Mucha gente joven está en el aula a estas horas y están porque arrancaron ya las clases. Hemos venido hablando estos días con diferentes interlocutores del ámbito de la enseñanza. Hoy hablamos con Suatea, portavoz para esta entrevista es Nacio González, para que nos comente cómo ven desde esta organización, desde este sindicato de enseñanza, el inicio del curso 23-24. Nacio, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero una pregunta genérica. Este inicio de curso, desde la perspectiva de Suatea, ¿con qué desafíos, qué retos, qué problemas o ventajas también? Comentario, en definitiva, del inicio de la temporada escolar, Nacio. Bueno, pues tengo que decirte que el Suatea ciertamente no comparte el optimismo de la consellera de Educación de Lidia Espina, ¿no? Pues empieza el curso pues prácticamente como todos los años. Los sindicatos y el Suatea pues planteamos una serie de reivindicaciones que por desgracia no se suelen cumplir, y la primera ya que vamos a ver, las familias van a darse cuenta que va a haber muchos alumnos y muchos alumnos pues que empiecen algunas de las asignaturas sin maestros, y esto no tiene otra explicación, bueno, que hay que adelantarles convocatorias y perfectamente pues organizándose de otra manera no se tendría que dar esta situación. Vemos también, bueno, pues altas tasas de interinidad, pues una de cada cuatro docentes en la plantilla pues son interinos, y si luego afinamos más, dámonos cuenta que el 40% pues que está a media jornada, llegando, bueno, pues a tasas en algunos de los casos de más del 60%. El tema de la interinidad es interesante porque se ha producido en los últimos meses un proceso de estabilización dentro de ese proceso general de la administración pública y, por orden además de Bruselas, de estabilización de los trabajadores interinos, también en la enseñanza. Sin embargo, la consejera dice que está poco por encima del 8% de interinidad. ¿Cómo recibe esa cifra por parte de la administración, Nacio? Pues ya es muy fácil, ¿no? Agarramos los datos y podemos comprobar que lo que dice el Suatea y es cierto, ¿no? Si nos ponemos a mirar cuántos docentes hay, si nos ponemos a mirar de la plantilla cuántos son interinos, pues salnos pues una de cada cuatro personas. Esa hay una realidad, más allá de luego cómo querramos o quiera la consellera convencernos, interpretar los datos de qué personas ella quiere contabilizar o no. Esta hay una realidad absolutamente irrefutable. El proceso de estabilización, y un proceso, como muy bien dices tú, no por voluntad propia, ¿no?, sino porque obliguen desde Europa, y con que el Suatea pues fuimos muy críticos desde el principio. Creemos que no se hizo como había que hacerlo, que son todavía muchas más los plazos. Personas, hay que pensar que a veces hablamos de plazas, pero las personas, los docentes, pues tienen cara y hay que ponérosla, y son muchos docentes pues quienes lleven años trabajando, y ves cómo pues la precariedad va aumentando, y dentro de esa precariedad no puedo desear pasar, ¿no? En este caso pues acordarme en concreto de un colectivo de los profesores técnicos de formación profesional, que se vieron abocados a ir a la calle por una falta absoluta de voluntad política, porque mientras en otras comunidades autónomas se buscó una solución, aquí después de tener que encerrarse, de tener que hacer movilizaciones de todo tipo, vemos cómo se siguen viendo en la calle personas, algunos de ellos con 30 años de servicio, personas de ellos mayores, y que la Consellería pues condena pues absolutamente al abandono. Otro colectivo profesional de profesores, y además no es el único sindicato que incide en ello, pero Suatea es algo que lleva en su ADN, en el colectivo de profesores de asturiano. ¿Es posible el reconocimiento de la especialidad de asturiano como tal asignatura y las condiciones que acarrea laborales para los docentes sin la oficialidad? Es decir, ¿se puede conseguir esta especialidad sin que el asturiano sea considerada lengua oficial, Nacio? Para el Suatea, rotundamente sí. Cuando nosotros consultamos, hacemos les consultes a expertos en el tema, dícennos que sí. Lo que tendrá que ponerse de acuerdo, pero ponerse serio y claramente la Consellería sentarse con los responsables del Ministerio y desbloquear esa situación. Los docentes de asturiano viven en una doble o triple discriminación, y hay que asuntarse absolutamente todo. Y comentábamos antes, ¿no? Si yo te digo
que les medias jornades, en el caso de asturiano, pues superen el 80%, pues date cuenta, ¿no? Y luego superen el 80%, también no nos engañemos, Lidia Espina sábelo, por una falta de voluntad política. Estamos viendo cómo observamos que centros que pueda haber en menos de 300, 400 metros, 5 centros donde lo único que se oferten son 5 medias jornades de asturiano, cuando perfectamente podrían ser jornades completas que se pudiera itinerar. Estos casos danse, por ejemplo, con el profesorado de religión. Ahí no hay absolutamente ningún problema, ¿no? Vemos cómo hay profesores que itineran incluso de un concello a otro. Con el caso del asturiano, en vez del gobierno asturiano ver una oportunidad, lo único que ven son problemas, y esos problemas quien los acaba pagando y el profesorado con inestabilidad y con precariedad. Más allá de la cuestión de fondo, el contenido de la LOMLOE, de la Normativa Estatal de Educación, está la cuestión de la aplicación, que fue controvertida y complicada, lo decían los profesionales en el curso pasado. Estamos ya en el proceso de aplicación completa a todos los tramos de educación de la normativa estatal. ¿Qué balance hace de lo ocurrido el curso anterior y de lo que queda por delante? ¿Qué previsiones tiene, Ignacio? Pues el curso anterior también quedó muy claro, ¿no? El SUATEA propusimos que se diera tiempo para la implantación de la LOMLOE. Vimos absolutamente desbordados al propio profesorado. El primer trimestre del curso anterior pues fue una auténtica locura. Incluso estaban dándose ellos pues orientaciones totalmente contradictorias. El profesorado no sabía a qué atenerse, tenía que entregar programaciones, los plazos cambiaban porque la propia administración pues no llegara a ello, y llegamos a convocar pues acciones unitarias pues todos los sindicatos, en un periodo incluso que podría parecer complicado, ¿no? Como fueron las elecciones sindicales, pues todos los sindicatos fuimos a una pues para pedir a la administración que tomara medidas. Vamos a ver este año, y es verdad que ya el tiempo va pasando y darémonos tiempo, tendremos que pisar las escuelas, los institutos y seguir escuchando a las compañeras y a los compañeros pues les demandes que nos faen, que eso ya lo que nos dedicamos el SUATEA, ¿no? Intentar estar cerca del profesorado, escucharles sus reivindicaciones y llevarles a la consejería, aunque por desgracia tenemos que decirlo, y ellos y ellas sabenlo, que no es precisamente muy receptiva. Le quiero preguntar por un colectivo también concreto, los PTs, como se conocen en el argot, por ese acrónimo, Pedagogía Terapéutica. ¿Es suficiente el despliegue de estos profesionales en las aulas, en su opinión? Pues evidentemente que no. Evidentemente que hay que poner más recursos, porque siempre falamos de integración, siempre falamos de recursos, siempre falamos de la enseñanza individualizada, de dedicar recursos, y el PT son fundamentales en esto. Pero vemos cómo siguen faltando recursos. Y no solo sigue que sigan faltando recursos, y que hay que decirlo. Y esto podemos decirlo a PT y podemos no circunscribirlo únicamente. Y es que lo que se está viendo con esto es que se está vaciando la escuela pública y lo que se está metiendo recursos ya a la escuela concertada. Muchas veces vemos que en la escuela pública falten recursos y al final, ¿dónde se deriven los propios alumnos cuando hay determinadas necesidades? A la escuela concertada. Lo último, pues bueno, vimoslo precisamente ayer y que tuvimos en Avilés, estuvimos haciendo seguimiento de cuáles eran los datos y vemos que hay una zona a la que nosotros tenemos acceso de esos datos y vemos cómo cada vez se está derivando más alumnos a la concertada con necesidades. Hasta el propio concejal de Educación pues ya era consciente de ello y ayer pues lo manifestó de esa manera. Uh-huh. Y la escuela rural, lo digo porque el Gobierno del Principado presenta que se mantienen escuelas con un número de 3 alumnos para poder mantener ese servicio. ¿Se puede hacer más? ¿Cuál es la valoración de la atención en los pueblos más pequeños? Pues nosotros aplaudimos cada vez que no se cierra una escuela. El Principado, bueno, pues todos los esfuerzos que se hagan porque al tener la escuela rural son necesarios. La escuela rural, la zona rural, por muchos planes que hagamos, si tú quites la escuela, si quites servicios básicos como el médico, pues al final lo que estás condenando ya que se marche. Y si encima la escuela, pues lo que estás diciendo ya, si tienes críos, todos son inconvenientes, pues marcha. Todo lo que sea apoyar la escuela rural, todo lo que sea apoyar al mundo rural, el SUATEA la Consellería y el Gobierno va a tener en el SUATEA un aliado que no hay que absolutamente ninguna duda. Y una última cuestión que no quiero que se me escape. Hay un compromiso por parte del actual presidente que manifestó antes de las elecciones, que es entendemos que integración de las escuelas 03, las escuelas infantiles, que ahora mismo dependen directamente de los ayuntamientos, con apoyo económico del Principado, pero que tienen un personal y las instalaciones son de los ayuntamientos, además vienen reclamando desde hace años, prácticamente desde que nació, que es una competencia impropia,
que esto debería pertenecer al Principado. Varios partidos políticos han reclamado que se incluya dentro de la Administración autonómica. El otro día el presidente Barbón habló de la creación dentro de un año, en 2024, de una red autonómica de las escuelas infantiles. El proceso para que se integren realmente en la Consejería de Educación o en la Administración autonómica del departamento que corresponda, ¿cuáles son los retos para llevarla a cabo? Porque ciertamente no es sencillo, Ignacio. Pues lo primero que queremos decir es que estamos a favor de eso y estaríamos felices en el SUATEA de que eso pase de ser una promesa a que se concrete. La Administración del Principado pensamos que es quien tiene que asumir la educación 0 a 3, pero con esto queremos matizar una cosa, porque a veces la trampa rescampla. Tiene que ser desde lo público. Lo que no puede servir esto es que sea otro atallo para acabar privatizando la enseñanza, para acabar metiendo recursos que desde lo público no se asuma una responsabilidad fundamental como y el tema de la educación, en este caso el 0 a 3, y lo que se acabe con esta manera, pues derivando, como ya pasa en otras etapas de la educación, haciendo conciertos y alimentando la enseñanza concertada y la enseñanza privada. Porque un dato que creo que es importante que todo el mundo sepa, el gobierno del Principado, que muchas veces nos dice que falten recursos y que no hay dinero, está pagando 2 veces por el mismo servicio. El SUATEA tiene estudios fechos, tiene estudios presentados que demuestra que se podría aforrar absolutamente muchísimo dinero simplemente cerrando unidades de la concertada que son innecesarias y ese dinero destinándolo a la escuela pública. La escuela concertada creóse en un momento determinado cuando había una necesidad, cuando había un desborde, pero ahora mismo estamos viendo cómo eso no sucede, estamos viendo cómo se están cerrando muchas unidades en estos últimos años en la escuela pública y, sin embargo, la escuela concertada siguen dedicándose recursos. Por lo que vemos, la escuela concertada dijeronnos que venía para resolver un problema y al final lo que vino fue para quedarse. Pues inicio de curso, con algunas de las cuestiones más genéricas o algunas más concretas que hemos querido abordar con Ignacio González, como decimos, portavoz del Sindicato de Enseñanza SUATEA. Le agradecemos estos minutos con la audiencia de Onda Cero. Buen curso, Ignacio. Pues buen curso y gracias a ti, Arturo, y a Onda Cero por dar voz al SUATEA. Más de uno. Onda Cero Asturias. Arturo Tellez. Y como decíamos, también hablamos de voluntariado.